Títulos de renta fija, presentado por Yaide Barros Tarazona y Angélica Acuña Ormaza. El presente video es una introducción para el empresario al mercado de la renta fija, sus elementos, funcionamiento, principales características, tipos de intereses que ofertan, los riesgos que conlleva su inversión y finalmente algunos ejemplos y descripciones de estos títulos valores. ¿Qué es el mercado de renta fija? Se denomina mercado de renta fija al conjunto de mercados en los que se negocian activos financieros que han sido emitidos previamente por el Estado, empresas privadas u organismos públicos. La renta fija no es más que deuda comprada por inversores, los cuales obtienen la devolución de su dinero en un plazo determinado de tiempo, junto con una rentabilidad especificada al momento de la compra. Su función principal es favorecer la inversión y la financiación tanto de empresas públicas y gubernamentales como de empresas privadas. Los títulos valores de renta fija se componen principalmente de 4 elementos. Un emisor, que es la entidad pública o privada que emite la deuda o los títulos valores. Un principal o nominal del bono, correspondiente a la cantidad de dinero que pide prestado el emisor. Un cupón, correspondiente al interés que debe pagar el emisor por el dinero prestado, y una fecha de vencimiento, momento en que el emisor debe devolver el dinero y en que se da por terminado el préstamo. Dependiendo de sus características, los títulos de renta fija se pueden clasificar de distintas formas. Principalmente, se clasifican en deuda pública, la cual es emitida por entes públicos o gubernamentales. En este caso, hablamos de los bonos y obligaciones emitidos por los diferentes estados que utilizan esta financiación para complementar los ingresos obtenidos por concepto de impuestos. Y en deuda privada, emitida por entidades privadas. Este tipo de renta fija es emitida por las empresas con el objetivo de poder realizar los proyectos para los cuales necesitan financiación o una ampliación de su capital. También se pueden clasificar según el plazo para la devolución del préstamo en corto, mediano y largo plazo, y según la rentabilidad que ofrezcan en rendimiento explícito, rendimiento implícito o cupón cero. En Colombia, los títulos valores de renta fija son negociados a través del mercado electrónico de Colombia, conocido también como MedPlus. La principal característica de la renta fija es ser una fuente segura para la obtención de ingresos, el ofrecer diversificación y protección ante situaciones de crisis económicas o deflación. En la renta fija, la rentabilidad a obtener es conocida desde el momento de la compra del título valor. Sin embargo, una renta fija no significa necesariamente una rentabilidad fija. Todo depende del mercado y de las condiciones bajo las cuales se desenvuelva la inversión. Lo que más incide en el rendimiento de la renta fija es la evolución de los tipos de interés bajo los cuales se han ofertado los títulos valores. En la renta fija, la deuda total se divide entre un gran número de prestamistas que compran porciones de dicha deuda. En Colombia pueden comprar y vender títulos valores las entidades contempladas en el Decreto 1525 de 2008 y todas aquellas vigiladas por la Superintendencia Financiera. Entre estas, el Banco de la República, los establecimientos de crédito, las sociedades comisionistas de bolsa y sociedades independientes de valores, las compañías de seguros, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro, las sociedades fiduciarias, sociedades de capitalización, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, entre otras. Aquí surge la pregunta: ¿qué tipo de tasa de interés ofertan las instituciones que emiten estos títulos? Pues a pesar de tratarse de activos de renta fija, se establece en el mercado que la tasa de interés puede ser fija o variable. La tasa fija hace referencia a todas las inversiones que reconocen una tasa de interés fija sobre su valor nominal y se paga a la fecha de vencimiento pactado por la inversión. Las más comunes que encontramos en el mercado son los bonos emitidos por el Gobierno Nacional o TES, los bonos emitidos por entidades privadas, los CDTs, papeles comerciales, aceptaciones bancarias y TIDIs. En cuanto a la tasa variable, a diferencia de la tasa fija, el valor de los intereses solo es conocido en el momento de su pago. Tienen unos puntos adicionales o spread. Los pagos recibidos por el inversionista no tienen un valor constante durante el tiempo establecido. Esa tasa cupón depende de un índice de referencia que generalmente está regido por la inflación
es el IPC, el índice de precios al consumidor, o una tasa de interés de mercado como el IBR o el DTF. También es importante identificar los riesgos que se pueden presentar en los títulos valores de renta fija. En ocasiones se considera que realizar una inversión de renta fija implica un riesgo nulo. Sin embargo, un inversionista que adquiera un producto de renta fija tiene que enfrentarse a los siguientes riesgos. Uno de esos riesgos es el riesgo de emisor o riesgo de crédito, que es la probabilidad que existe de que el emisor del título no pueda cumplir con sus obligaciones, tanto del pago de cupones, que son los intereses, como del reembolso de la devolución del capital inicialmente prestado. En cuanto al riesgo de liquidez, este se presenta cuando es difícil realizar una venta debido a las bajas negociaciones en el mercado, cuando se ofrece una inversión a un precio que no es muy atractivo o simplemente cuando no existe la demanda para liquidarlo. En el momento en que se dificulta liquidar esta inversión, se presentan pérdidas por la disminución del precio o por la prolongación del tiempo para cerrar la transacción. Por último, encontramos el riesgo de mercado o el riesgo de variaciones de tipo de interés, que es la probabilidad de variación en el precio y posición de algún activo ante cambios en las variables macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos que componen una cartera de valores. Entre mayor sea la diferencia de los precios que se registren en el mercado, mayor riesgo tiene la inversión. Entonces, ahí es donde debemos tener en cuenta que cuando suben los tipos de interés, el precio de los títulos de renta fija baja, y cuando bajan los tipos de interés, el precio de la renta fija aumenta. Entonces, la manera para evitar este tipo de riesgo es ampliando el portafolio de inversión o lo que llamamos diversificación. Estos son algunos de los ejemplos de títulos valores de renta fija. Uno de ellos son los bonos, que son valores que representan una deuda que tiene el emisor con las personas que los adquieren. El inversionista conoce con anticipación cuál será su rentabilidad y si decide mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento. Pueden ser nominativos a la orden o al portador y son valores negociables con un periodo mínimo de maduración, vencimiento o redención de 1 año. También están los certificados de depósito a término, que son los CDTs. Son títulos o valores que emite una entidad financiera y representan un capital recibido por los clientes cuya devolución es pactada dentro de un periodo de tiempo determinado. También existen los papeles comerciales, que son títulos, valores de contenido crediticio emitidos por empresas comerciales, industriales y de servicios, y su propósito es financiar el capital de trabajo. Existen los títulos de desarrollo agropecuario o TDA, que son emitidos por Finagro y su finalidad es cumplir como mecanismo de financiación para el sector agropecuario. También encontramos los títulos de reducción de deuda o TRD. Son títulos creados para realizar abonos sobre los saldos vigentes de las deudas para la financiación de vivienda individual a largo plazo y son emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los títulos de devolución de impuestos o TIDIs son emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y su finalidad es realizar la devolución de impuestos por parte de la DIAN a los contribuyentes que expresen que han pagado más impuestos que los que deberían haber pagado en un periodo determinado. También existen las titularizaciones, que consiste en la entrega de un activo que un sujeto denominado originador realiza a una entidad administradora de un patrimonio autónomo para que ésta emita valores que representen derechos sobre dichos activos. Y los bonos pensionales, que también son títulos de deuda pública que constituyen recursos destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones. Recuerda que los instrumentos de renta fija son emisiones de deuda que realiza el Estado y las empresas y que van dirigidas a los participantes del mercado de capitales. Es decir, cuando un gobierno o empresa necesita captar capital para financiar sus actividades, lo que hace es emitir deuda y la emiten con el objetivo de que los inversores la compren y les presten el dinero que necesitan, convirtiéndose estos en sus acreedores.
Esperamos que con este video hayan podido despejar algunas dudas sobre los títulos valores de renta fija. Agradecemos su atención.